Bienvenidos a una nueva edición de Dossier Popular, una mirada profunda de la realidad, como tratamos de darle cada semana, eligiendo un tema, analizándolo en profundidad, con invitados que en un ratito vamos a estar presentando, con los datos necesarios para poder entender esa realidad y, por supuesto, como siempre, con una mirada popular. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Germán? Es así, siempre en la agenda es un tema que por ahí viene gambeteando la realidad de las mayorías, ¿no? Hay un tema muy importante, como ha pasado en la sexta edición, el tema de agrotóxicos, hoy también, algo que si bien no tiene un cerco mediático, hay posturas que son claramente a favor del más poderoso. Si te parece, arrancamos con el informe y lo presentamos de esta manera. Desde los sectores empresarios de la provincia, como es el caso de la Bolsa de Comercio de Rosario o de la Federación Industrial de Santa Fe, se insiste con la idea que uno de los principales problemas del crecimiento económico provincial es la existencia de una supuesta industria del juicio laboral. A partir de este planteo, varios sectores políticos se han hecho eco y plantean endurecer algunas leyes vinculadas a la salud laboral para evitar la realización de juicios. Este debate se da con el telón de fondo de la presión de los sectores empresarios en torno a la adhesión de la provincia a la modificación de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo que el gobierno nacional sancionó en enero de 2017. Apunta a dificultar la llegada de los reclamos laborales a juicio, agregando juntas médicas previas como condición para llegar al foro laboral. Para hacerlo efectivo, las provincias deben adherir a dicha modificación. La provincia de Santa Fe todavía no lo ha hecho y desde los sectores empresarios y del gobierno nacional se presiona a la legislatura en este sentido. Por su parte, los gremios plantean que la medida solo apunta a evitar los juicios y no a mejorar la seguridad y la salud laboral, y brindan datos en torno a la gran cantidad de accidentes y lesiones que ocurren en la provincia y el poco porcentaje que llega a judicializarse. Si bien desde el Ministerio de Trabajo de la provincia argumentan que la cantidad de accidentes viene descendiendo y que los controles del organismo vienen aumentando, también se reconoce que en algunos rubros, como el de la agroexportación, donde vienen ocurriendo siniestros graves asiduamente, falta personal y medios técnicos para profundizar los controles. En medio del freno de la actividad económica, con los despidos y suspensiones en el primer plano del debate del mundo laboral, los trabajadores denuncian también que se descuida la seguridad y la salud y que las empresas implementan ritmos laborales más duros para mejorar su rentabilidad. Ritmos laborales más duros, muchas veces a costa de accidentes y muertes obreras. Hoy, en Dossier Popular, Santa Fe, ¿industria del juicio o desidia empresaria? Quedaba planteado el tema que vamos a analizar hoy con invitados, como siempre. En el caso de esta edición estamos con Matías Ruffini, integrante de la Comisión Interna de Acindar, Villa Constitución, y también con Marcos Pozzi, secretario de Salud Laboral de la Federación de Aceiteros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias a usted. Gracias por arrimarse hasta acá. Para arrancar, para meternos en tema, ¿cómo ves esta definición que intenta instalar el empresariado santafesino sobre la idea de que en Santa Fe hay una industria del juicio laboral? Bueno, nosotros como trabajadores no podemos dejar de decir que lo que ellos plantean como una prioridad, que es bajar el índice de juicios laborales, no podemos dejar de ver que para llegar a un juicio tiene que haber un accidente o una enfermedad a la cual están descuidando o están dejando a un segundo plano, porque en realidad la importancia es para ellos no llegar a estar en un juicio. Para nosotros, en un acto más preventivo, pensamos que tenemos que trabajar de manera diferente y con una mirada netamente obrera dentro de la fábrica para no llegar a tener ni accidentes ni enfermedades. Matías, preguntarte sobre justamente lo que Marcos hacía hincapié, ¿no? Lo del juicio. El juicio llega después de un entramado de accidentes donde es más fácil, imagino, pagar un seguro, hablando del empresariado, y no cumplir con la seguridad, ¿no? Para que el obrero o el trabajador tenga condiciones lógicas, ¿no? Sí, por supuesto, pero no solo eso, yo lo voy a decir, tratar de ser claro. Las enfermedades profesionales, al menos en el ámbito que nosotros conocemos, y los accidentes están subdeclarados en la provincia. Claro. Es mucho más bajo el índice que se declara del que realmente existe. Es una pelea diaria y constante lograr siquiera que se declaren accidentes. Claro. Imagínense, lo digo como representante de una empresa grande, muy sindicalizada como es Acindar, me imagino lo que debe ser en talleres o empresas quizás que no tengan tanto grado de sindicalización o que hayas delegado atentos ahí para poder hacerlo. Nosotros
aún en una empresa tan grande como Asindar, todos los días tenemos que discutir con servicio médico para que se declaren los accidentes que ocurren, y ni hablar las enfermedades profesionales, que es una discusión eterna y muy difícil, donde la empresa recurre a artilugios legales para desestimar cada uno de los intentos de denuncia, y últimamente no es una garantía recurrir a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, porque en los últimos casos viene fallando a favor de las empresas, con lo cual, lejos de ser una industria del juicio, creemos que está subdeclarado, como decía antes, las enfermedades y los accidentes. Marcos, en el caso del rubro en el que ustedes desarrollan actividad, estamos hablando del rubro de la agroexportación y de aceiteros, ¿con qué realidad se encuentran a la hora de pensar la salud laboral? Bueno, la realidad es muy parecido al rubro que contaba Matías recién. Nos encontramos con el problema de que la mitad de las enfermedades, o más de la mitad de las enfermedades, no están declaradas como enfermedades laborales, y se busca minimizar todo el tiempo las cuestiones de accidentes a accidentes leves. Hemos tenido casos de accidentes graves, sobre todo en empresas contratistas que entran a hacer una obra de 15 a 20 días y para que te dé una idea, se ha declarado accidente leve una pérdida de 2 dedos de un compañero trabajador sacándolo en un remis. Bueno, también es otra cosa que se trata de pelear desde los comités mixtos en seguridad y en salud, la cuestión de la tercerización del trabajo nuestro. Es muy similar a lo que pasa en Asindar con la cuestión de enfermedad y la cuestión de accidente. Sí. Matías, cuando vos decías la preocupación hoy por llegar a la Superintendencia de Trabajo, por poder denunciar un accidente, por poder denunciar alguna enfermedad grave, digo, ¿cómo es hoy? Digo, pensando en que hay intentos de cambiar la legislación, pero hoy, en concreto, cuando un trabajador, por lo menos en una industria grande, como es el caso de Asindar, bien decías vos, distinto debe ser en los lugares más chicos, más difícil inclusive, pero ¿cómo es hoy el camino que tiene que hacer un trabajador si quiere reclamar algún accidente? Sí, bueno, repito lo que te decía antes, de que ha ido empeorando en los últimos años. Está claro que lo mismo que está lo que se llama la industria del juicio, ha habido fallos de la Corte Suprema que han determinado que la responsabilidad en un accidente era del trabajador y no de la empresa, cosas que han marcado huella, y que eso aguas abajo sin duda nos afecta. En el caso de la superintendencia, de alguna manera nosotros que por ahí estamos formados en esto y podemos asesorar a nuestros compañeros, teníamos el conocimiento de cómo recurrir cuando la instancia de la RT no funciona, del servicio médico no funciona y la denuncia no funciona, recurrir a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que está acá en Rosario, mediante una denuncia anónima o presentándose, y eso podía determinar que si el diagnóstico de la empresa era distinto de una junta del médico particular, recurrir a una junta médica, o incluso nosotros hemos hecho denuncias para que se hagan inspecciones dentro del ámbito del trabajo que han tenido su resultado. Eso, entendemos que hay aspectos de eso que sigue funcionando, pero muchos otros han empeorado, y doy un ejemplo en particular, lo hablábamos antes con Marcos. Uno se supone que con una enfermedad profesional del cual es responsable la empresa está más cubierto que en una enfermedad inculpable. La legislación dice que una enfermedad inculpable puede estar 1 año fuera y 2 años con reserva de puesto. Se supone que si uno tiene una enfermedad profesional, la responsable es la empresa y se tiene que hacer cargo. Lo que nos está pasando ahora es que la empresa dice yo no tengo puesto, y el Estado lo que debería hacer es reubicar a esa persona que se rompió trabajando y que es responsabilidad de la empresa. Bueno, eso no está pasando hoy y nos obligan a dar una discusión política cuando debería ser una discusión de condiciones de trabajo. Cuando vos decís no está pasando, estamos hablando de un trabajador que cumpliendo un puesto sufre un accidente laboral o una enfermedad laboral y después la empresa no le da ningún otro lugar que no sea ese. Hay un vacío legal que dice yo no tengo puesto, y esto se dirime siempre en el ámbito del Ministerio del Trabajo. En el Ministerio del Trabajo hoy en día están empeorando nuestra situación frente a la empresa con el cambio de gobierno, eso está claro. Un accidente, siempre es prevenible cuando hablamos de accidente, pero bueno, esto en el ámbito laboral lamentablemente no sucede. Las enfermedades derivadas, ¿no? Que tienen que ver con el oficio de cada uno, cuando daría la impresión que con esta modificación, eso va a quedar, digamos, va a haber algunas anotadas y va a quedar afuera de reconocimiento,
va a tener que decididamente volcarse a un juicio, ¿no? Eso como antes era distinto, digamos, ¿ha notado que se puede llegar a empeorar? Que se puede llegar Hablo del lumbar, que hablo de un montón sí, de cuestiones, sí, ¿no? De lesiones que vienen producto del trabajo, ¿no? que se puede llegar a empeorar, seguro. Una reforma a lo ya mala que era el reconocimiento de las enfermedades y accidentes laborales no le vendría bien. Pero sí, un poco es como hablábamos con Matías antes, el hecho de no tener el respaldo desde el Estado, que viene demostrando, bueno, nosotros por ahí en el rubro nuestro, en el rubro agroexportador, lo sufrimos mucho este año, que arrancó con una ola de despido allá por enero en Cargill y siguió en Bunge, claro, y en otras fábricas chicas de la provincia de Buenos Aires. Y no hay una protección del puesto de trabajo y mucho menos del trabajador desde el Estado. Claro. No es política de Estado eso. Al contrario, por eso yo hacía hincapié en el resumen que hacían ustedes en el comienzo. El problema es la industria del juicio, no es el problema cómo se llega a tener un juicio, claro, cómo un trabajador se llega a enfermar y mucho menos qué pasa después, mucho menos problemas. Si algo antojadizo del trabajador, digamos, ¿no? El trabajador lo que busca, claro, es accidentarse o enfermarse, claro, para ganar un juicio que a costa de quedar con alguna... Su cuerpo. Sí. Ahora vamos a charlar algunos datos con respecto a esto, pero me quedaba una pregunta. Cuando vos decís los trabajadores estamos ante una ola de despidos, ante una ola de suspensiones, ¿eso también empuja un poquito hacia el costado la discusión de la salud laboral? Digo, pone en el centro, bueno muchachos, el problema es el puesto de trabajo, mirá si vamos a discutir la salud. Eso, claro. Tratamos de que no, ya te digo, desde los comités mixtos dentro de planta y de lo que se puede hacer en asambleas y en plenarios, tratamos de que eso sea una parte, una de las tres patas que nosotros tenemos que defender de los trabajadores: salario, y salud. Así que de nuestra parte, no. ¿Les parece que hablamos un poquito de los datos en torno a este tema, a esta temática? Como nos gusta siempre ponerle número, ponerle cifra por encima de algunos relatos, por encima de algunas ideas. Sobre 713.254 accidentes y enfermedades denunciadas en 2015 en Argentina, se iniciaron 104.000 juicios, es decir, solo el 14,7%. Si se observa el número total de trabajadores afiliados al sistema, solo el 1,3% de todos los trabajadores recurre a la justicia ante un accidente. En Santa Fe se registran 106 accidentes laborales por día, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, llevando a la provincia a los primeros puestos del fatídico ranking de inseguridad obrera. En el complejo agroexportador, es uno de los rubros en nuestra provincia que presenta mayor cantidad de accidentes. Según el relevamiento realizado a partir de publicaciones de la prensa, por ejemplo, murieron 2 trabajadores por año en los últimos 6 años en el complejo agroexportador de Gran Rosario por faltas de seguridad. El registro da cuenta también que en el mismo periodo hubo más de 35 heridos con diferentes niveles de gravedad a raíz de fallas en la seguridad e higiene de las plantas aceiteras y puertos exportadores de cereales afincados en los márgenes del río Paraná al norte de Rosario. Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso aseguran además que el 80% de los accidentes tienen que ver con operarios contratados, son quienes entran y salen con vínculos temporarios y son quienes están más expuestos a los accidentes laborales. El sistema de tercerización que sigue vigente en las empresas del complejo no hace más que aumentar el riesgo a la seguridad de los trabajadores, como demuestran los números. Matías, cuando en rubros como el de ustedes, porque uno lo conoce más en el rubro aceitero o en el rubro de agroexportación, el sistema de tercerización, el sistema de trabajadores que no están directamente relacionados con la planta, sino que hacen trabajos temporales y muchas veces son quienes sufren estos accidentes. ¿Sucede lo mismo en el rubro de ustedes? Sí, por supuesto. Asindar en eso es un ícono, porque la ley que hoy tenemos de comité de seguridad es hija de 2 accidentes fatales que tuvimos en el 2008, donde murieron 2 compañeros de empresa terciarizada, que hacían el trabajo del relining, del cambio de los hornos de la acería. Y
eran empresas terciarizadas cuya productividad estaba dada por apurar los tiempos y enfriar cuanto mucho más rápido se pueda el horno. Ahí hubo 2 muertes horribles de compañeros nuestros. Se estaba discutiendo en ese momento esta ley que hoy tenemos de Comité Mixto de Seguridad y eso aceleró o determinó que se implante esa ley. Hoy en día sigue pasando y sin duda el eslabón más débil, por eso decía antes, cuando uno tiene más protección o está más sindicalizado, puede recurrir a sus delegados para poder defenderse en este contexto, por un lado de desempleo que va creciendo y además de más presión de parte de las empresas y un Estado que ni controla ni acompaña a los trabajadores. Sin duda que el eslabón más débil es donde es más posible que haya accidentes y sobre todo que no se diga nada, accidentes y las enfermedades profesionales, porque a veces se entiende por seguridad evitar los accidentes y prevenir los accidentes. Claro. Lo de las enfermedades profesionales muchas veces es dramático, ¿no? Porque nosotros hemos visto compañeros nuestros con 30 años y 10 o 9 años de antigüedad quedar inutilizados para toda la vida por una enfermedad profesional crónica. Y esa desprotección es terrible. Además después implica no poder ingresar a tu trabajo porque las demás empresas no van o no suelen contratar trabajadores lesionados. Exacto. Eso es dramático y sin duda, la pregunta tuya, sin duda las empresas terciarizadas están mucho más expuestas a todo eso. Marcos, ¿qué evaluación hacen? Si lo podés catalogar al Comité Mixto. ¿Sirve, no sirve? ¿Se dan debates importantes? Sí, es una gran herramienta el Comité Mixto. Hay que explotarla, hay que usarla y siempre con una mirada bien obrera. Yo a veces hasta cuestiono de tener técnicos en seguridad dentro del Comité Mixto que pertenezcan a la parte sindical, porque no terminás de salir de la estructura que te propone el Estado, ¿sí? Entonces, para nosotros es una gran herramienta, la venimos usando y hasta ahora nos viene siendo útil en muchas cuestiones. Sin duda. Hay un gran negocio, Germán, ¿no? En todo esto. De la RT, digamos, es un negocio privado, es bastante regresiva, nos lleva al 95. Es una de las leyes que más la Corte Suprema de Justicia intentó, digamos, ponerle freno y no ha podido. Y hablando del negocio y hablando también del recuerdo de los 90 con la FJP, no puede tener algo similar detrás siempre del privado. Un gran negocio detrás del privado y que ahora parecería, como decíamos en el informe, que la tendencia, por lo menos nacionalmente, a partir del 2017 y del decreto nacional, es a que se complejice aún más. ¿Ustedes han analizado esta modificación que plantea el macrismo y que todavía la provincia de Santa Fe mantiene ahí la duda de si adhiere o no? ¿Tienen algún análisis de esa modificación? Que lo que haría es agregar un paso más, una junta médica más, antes de llegar a la posibilidad de hacer un juicio. Sí, como a todas las reformas que plantea el macrismo, nosotros... No fue nada beneficioso, digamos, para el trabajador. La desechamos de plano, la vamos a cuestionar y vamos a ir en contra de eso de la manera que sea. Podemos enfrentar todas estas situaciones que tienen que ver con accidentes y enfermedades con apoyo, ¿no?, del Estado. Después está en la lucha gremial dentro de la planta y ver hasta dónde nos dejan pelear, porque ahora también tenemos una cuestión represiva de fondo desde el Estado que la venimos sufriendo los trabajadores de un tiempo a esta parte. Lo mismo, sí, sin duda. Lo que intenta esa reforma podría ser una reforma como cualquier otra, ser cuestionable o no, pero el tema es que uno tiene todo el derecho de desconfiar de esas juntas médicas que se impondrían y que tendrían directa, desapareció el Ministerio de Trabajo, así que, ¿por qué también el de Salud? Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar en esas juntas médicas que se harían para cuestionar a si el trabajador está o no, o si es laboral o no, aquella patología que tiene? Perdón, agregando un dato, que en la provincia de Santa Fe, hasta el momento, más allá de algunas negociaciones, hay una sola junta médica, ¿no? En Rosario, donde todos los trabajadores de la provincia tienen que concurrir, uno piensa, las montañas de expedientes, ¿no? Sin duda, lo que se busca es que no se denuncie, que se siga trabajando, eso no hay duda, pero también otra cuestión muy tramposa y muy peligrosa que tiene esta reforma es que quitaría del ámbito del accidente laboral el accidente in itinere, es decir, con lo cual ellos usarían eso para decir que bajaron los accidentes con esta ley. ¿Qué sería el accidente in itinere? El accidente in itinere es el accidente que se da en el transcurso del trabajo, cuando uno
va a trabajar en su vehículo Claro. o el vehículo de la empresa, que es uno de los grandes riesgos que uno tiene, ¿no? Y que hay un altísimo porcentaje de accidentes laborales, Claro. son los in itinere, no sé si no tengo en números, pero que probablemente sea un 30%, es muy alto, porque claro, sabemos los problemas de la ruta que tenemos en Santa Fe en particular y en Argentina. Al sacar eso, uno no quedaría protegido por la ley, la empresa no estaría obligada a indemnizar el accidente, la muerte, lo que sea, y eso sería dramático porque y ellos podrían decir a partir de ahí que han bajado los números, cuando lo que hicieron Claro, es sacar claro. una gran parte de desproteger al trabajador. Sin duda. Vamos, Vamos a la tanda. Dale, vamos a la tanda y hacemos una última vueltita de preguntas aquí en Dossier Popular con este tema que tiene que ver con la supuesta industria del juicio, que en realidad también está cuestionada como una verdadera desidia empresaria. Pedir un taxi nunca fue tan fácil. Con Movitaxi, movete rápido y con seguridad. Regístrate, confirma tu ubicación, solicita el viaje y listo. Tu taxi está en camino. Descargate la aplicación en App Store o Google Play. Cuidarnos más es querernos más. Municipalidad de Rosario. Bueno, el agradecimiento a la gente que acompaña. Estamos abiertos, ¿no? A Como seguir siempre, recibiendo como por siempre. supuesto, acompañamientos, a recibir Absolutamente. acompañamientos. Marcos, para cerrar, una reflexión final, ¿cómo continúa esto? ¿Va a hacer falta mucho más la presencia del Estado en favor del trabajador? Sí, yo creo que sí. Yo creo que justamente en este último tiempo que se estaban intentando proponerse espacios como fiscalías de investigación, de perseguir al verdadero causante del accidente, que muchas veces quedan escondidos atrás de una marca, o sea, los puestos gerenciales, Claro. los jefes de altos mandos. Justo en este momento salimos con una cuestión de una reforma en la ley de RT. Yo creo que, como en todos los sentidos, tenemos que, este tiempo que nos queda, con este gobierno nacional, seguir peleando, salir a la calle y no bajar los brazos porque vienen a pasarnos por arriba, a sacarnos lo poquito que tenemos. Con la conciencia de la gente y generando conciencia, con la conciencia de los estudiantes, como se vio últimamente defendiendo a su docente, con la conciencia de la familia defendiendo al trabajador que va a trabajar. Me parece que desde ese lugar podemos dar una lucha que por más que nos vengan a pasar por arriba con este tipo de modificaciones, le va a costar. Le va a costar, Les tiene que costar. sin duda. Matías, cuando pensamos en la inseguridad, en los trabajadores, el problema de la salud, digo, más allá de la resistencia de los trabajadores y la organización, ¿te parece que lo que hace falta, o qué porcentaje hace falta de inversión de las empresas, qué falta de participación del Estado? Bueno, esa es la pelea constante, porque la discusión, no sé qué porcentaje será. Lo que tiene que quedar claro es que la responsabilidad dentro del ámbito del trabajo es de las empresas y lo que los trabajadores tenemos que saber es cómo hacer que eso se cumpla. O sea, nuestra pelea es intentar a cada momento que las empresas se hagan cargo, porque uno lo que hace cuando va a trabajar es vender su fuerza de trabajo por 8 horas, ahora no su salud. Y me saludo este programa que ustedes hacen y que este tema esté arriba de la mesa, porque hoy entendemos que en el contexto político actual pareciera que la coyuntura va por otro lado, por la pregunta que hacía antes de la defensa de los puestos de trabajo, etcétera, la cuestión política dramática que estamos viviendo. Pero tratar estos temas son de fondo, no son coyunturales, y la herramienta, este gobierno pasará, vendrá otro, seguirá habiendo problemas,
Pero tener un accidente laboral fatal a nosotros nos cambia la vida de esa persona y de todos sus compañeros. Tener un accidente, quedar inválido para toda la vida o no poder trabajar es algo que excede lo coyuntural. Por eso creemos que estos temas son de fondo y son importantísimos. Sin duda, no es un costo laboral, no es un costo el trabajador, eso es un mito que hay que desterrar definitivamente, ¿no? Exactamente, y también esta discusión, ¿no? Como decía Marcos, de las responsabilidades más allá del costo económico, las responsabilidades penales, las responsabilidades en torno a la empresa, que muchas veces entra dentro del costo. Es decir, bueno, pensaba en el cordón, digo, 2 trabajadores muertos por año en los últimos 6 años, que eso es parte del costo de esas empresas que dicen, bueno, capaz que pierden la vida 2 trabajadores, pagaremos 2 Y indemnizaciones. lo lamentable es naturalizar la muerte, ¿no?, de un laburante. Bueno, les agradecemos muchísimo, como siempre, estos temas, como son temas de fondo, siempre nos queda corto, media hora. Seguiremos profundizando más adelante. Exactamente, y les agradecemos muchísimo arrimarse hasta acá, hasta Dossier Popular, para compartir su opinión. Gracias. Vamos. Hasta la semana que viene, cuando volvemos con una nueva edición de este Dossier Popular, una mirada profunda de la realidad con perspectiva popular. Exactamente.